Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Una sociedad enferma con enfermos se cría desde algunas instituciones públicas corruptas, cómplices de la dejadez familiar. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita intercambiar los datos de un vector cuyas posiciones sean pares e impares, es decir, intercambiar los datos de las posiciones 1 con la 3 y la 2 con la 4, luego la 4 con la 6 y la 5 con la 7, así sucesivamente. Se plantea la solución en un programa de 54 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C, ya que Objective es compatible y derivado de estos lenguajes. Veamos la función ejecutar líneas 16 a 42. En esta función recibe como parámetro un valor de tipo numérico entero n, que indicará el tamaño del vector. En esta función se invoca random para generar números aleatorios. Luego se declara un vector de tipo entero llamado vec. Este vector será de tamaño n. Llenamos este vector con valores aleatorios del 1 al 1000, lo imprimimos y para intercambiar los datos entonces de las posiciones pares e impares vamos a recorrer este vector. Primero observe que se usa un ciclo for, líneas 27 a 38. Este ciclo for se va incrementando de 4 en 4, ya que solamente vamos a intercambiar datos, no es necesario un recorrido consecutivo. Y en este ciclo, en las líneas 28 a 32, vemos la primera condicional. Si más 2 es menor que n, se podrán intercambiar los datos de las posiciones impares, ¿sí? Recuerda que los arrays comienzan en 0, 0 será la posición primera. Para intercambiar datos se usan variables temporales auxiliares. Y en las líneas 33 a 37 se intercambian los datos de las posiciones pares. Simplemente si i más 3 es menor que n, se podrá realizar el intercambio entre i más 1 y la posición i más 3. Entonces le invitamos a visitar la tutoría intercambiar datos, posiciones pares e impares en TurboC. Allí se explica más detalladamente el uso de ciclos y de condicionales y arrays. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Estas clases son reutilizadas a través de objetos. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las directivas @interface y @end, líneas 6 a 8. En la interfaz nombramos o le damos nombre a la clase como intercambiar datos, posiciones pares e impares, dos puntos. Luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí declaramos los atributos de esta clase de tipo entero, las variables x, y auxiliar. Estas variables son usadas en la función ejecutar, o sea que las variables o atributos los atributos o variables de instancia o generales son variables que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Entonces ya con los atributos declarados vamos ahora a declarar los comportamientos o funciones. En la línea 7, para declarar una función, primero se indica el nivel de la función, con guión o menos indicamos que se va a declarar un método de instancia, luego el tipo de retorno, void para funciones que no retornan datos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Esta función entonces recibe como parámetro un valor de tipo entero, n. Estos parámetros pasan entonces por referencia. Cada parámetro se separa con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable.
Con esto entonces ya queda lista la interfaz, ya el compilador sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto que es instancia de esta clase. Veamos la interfaz líneas 10 a 43, estaba entre las directivas @implementation y @end. En la implementación nombramos la clase intercambiar datos posiciones pares e impares, esto es para importar la interfaz, y de ese modo el compilador compruebe que un método que se vaya a programar haya sido previamente declarado. Entonces en la implementación en líneas 11 a 15 hay un método especial, el constructor por defecto init. Este método es invocado cuando se instancian objetos de la clase intercambiar datos posiciones pares e impares, o sea en la línea 50. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. Este método se encarga de inicializar las variables de instancia o atributos. Para este caso quedaría vacío entonces el constructor. Ya con esto queda lista la interfaz y la implementación, o sea la clase intercambiar datos posiciones pares e impares. Para usar esta clase en otros archivos es conveniente que usted programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. De ese modo entonces se evitaría copiar y pegar toda la clase en los archivos que la vayan a usar. Bueno, entonces para usar esta clase ya sabe que instanciamos objetos, eso lo vamos a hacer en el main, líneas 45 a 54, recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, líneas 47 a 49, indicamos al usuario que ingrese el valor de n, este será entonces el tamaño del vector. En la línea 50 creamos un puntero llamado obj de la clase intercambiar datos posiciones pares e impares. Entonces para hacer que este puntero apunte a un objeto de esta clase, entonces lo instanciamos. Para eso se invoca al método alloc que reserva memoria dinámica y luego al constructor init. Con eso entonces en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase intercambiar datos posiciones pares e impares. Ya se puede usar esta clase, línea 51 simplemente será invocar el método de ejecutar entre corchetes, le enviamos el parámetro de n, recuerde que los parámetros van separados con 2 puntos, estos parámetros pasan por referencia, ya que obj es un puntero. Con eso el compilador irá de la línea 51 a la línea 16 y continuará entonces mostrando así la solución. Por último, línea 52, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita intercambiar datos de las posiciones pares e impares de un vector. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia, pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.